a lo largo o en el resto del semestre. Entonces, esa parte, pues ahorita era ver que conformaba un sistema LTI, un sistema lineal invariante en el tiempo, donde vimos básicamente que debía de cumplir con el teorema de superposición, tener condiciones iguales a cero y ser un sistema relajado. Es decir, que antes del cero, todo supongo que vale cero, no me importa, no me interesa qué hubo antes, a partir del cero, empieza el análisis. Condiciones iguales a cero, quiere decir que está relajado, está en reposo, no hay nada de energía en él, no hay nada externo que lo haga no estar en reposo. Y la parte de la superposición, que hablábamos que el sistema debe de estar, perdón, los operadores que tiene los términos o la ecuación del sistema, pues deben de cumplir con ser aditivos y ser homogéneos, que básicamente es poderlos separar en, en términos de sumatorias, aplicando a cada término el operador, y además pudiendo quitarle el coeficiente para aplicar el operador solamente al término y posteriormente de aplicar el operador multiplicar. Entonces, bajo esa circunstancia, pues empezamos a ver qué quería decir todo eso, ¿verdad? Que si la señal se desplazaba, la señal de entrada, pues la respuesta del sistema también se debería de desplazar, etcétera. Entonces vamos a seguir viendo algunas características más. Ahorita ya voy a poner algunos ejemplos de cómo representaría esas ecuaciones de un sistema, aunque ya deberían de más o menos imaginárselo, o al menos lo van a ver ya durante el semestre también en la materia de modelado. Y pues ya vemos ejemplos de eso, ¿verdad? Y vemos si son lineales, si no, si cumplen con ser invariantes o no, y algunas otras cuestiones que vamos a ver. Entonces, déjenme comparto las diapositivas. Me indican, por favor, si ya están viendo las diapositivas. Sí, profe, ya se ve. Bien, nada más me recuerdan, según yo aquí, no me acuerdo si nos quedamos en esta o en la que sigue. Sí, terminamos esa. Sí, ¿verdad? Esta sí la terminamos. Ok, entonces estaba en lo correcto. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos en esta parte, lo último que vimos fue que si la entrada tenía un desplazamiento en el tiempo, pues la salida también tendría que salir desplazada ese mismo instante de tiempo, ¿verdad? Es decir, que para indicar que la respuesta de un sistema, pues no depende del tiempo en que yo le aplique la señal, sino siempre que le aplique una misma señal, pues siempre voy a obtener la misma respuesta, ¿verdad? No importa el instante de tiempo en que la aplique. Bien, entonces continuamos viendo algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para determinar si un sistema es LTI. Entonces, a grandes rasgos, pues los sistemas LTI se pueden describir mediante ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces, eh, esa es la parte que le da la linealidad desde el punto de vista matemático, pues digamos que lo primero que se encuentra es una ecuación diferencial. Ya después de obtener eso, pues pasamos a la parte de la transformada de Laplace, que es como normalmente terminamos representándolos, no para hacerlo más complejo, sino para hacerlo más sencillo, tanto para describir, interpretar y después poderle hacer algún procedimiento, cómo obtener su respuesta. Entonces, digamos que el primer paso, pues sí, es obtener la ecuación del sistema. Normalmente se obtienen ecuaciones diferenciales. Entonces, para probar la linealidad o invarianza en el tiempo de sistemas descritos por ecuaciones diferenciales, puede aplicarse formalmente la prueba de linealidad o de invariante en el tiempo a cada operación. Es decir, debemos de analizar cada uno de los términos que conforman la ecuación diferencial o la ecuación ya una vez estado en el plano S, por así decirlo, en el plano de Laplace, ver por separado y si por separado cada uno de los coeficientes cumple con ser una constante que no dependa del tiempo, pues entonces podemos hablar que es lineal invariante en el tiempo, ¿sí?
Pero supongamos que tengo una ecuación diferencial con 100 términos y un solo término no cumple con esto, entonces eso hace que todo el sistema se considere no lineal. Entonces, si bien podemos dividirlo para poder hacer el trabajo término a término, con un solo término que me salga que no es constante, pues entonces ese término ya lo hace no lineal, no al término, sino a todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, los términos que contienen productos de entradas o de salidas a un sistema de ecuaciones no lineales, un término constante también provoca el mismo efecto. Es decir, aquí no contempla el que tengamos un términos independientes, que normalmente le llamamos un término constante, o sea, 2x más 3, pues ya el más 3 es un término independiente, es un término que es solamente una constante, y eso también provoca una no linealidad en la ecuación, ¿sí? Entonces debemos ir buscando todos esos parámetros con el fin de determinar si la ecuación es lineal o si es o no invariante en el tiempo. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Ok, entonces yo imagino que hasta que ya veamos alguna ecuacióncita y pues estemos probando estos términos, ténganlos ahí a la mano porque los vamos a estar revisando constantemente porque normalmente pues al ser las primeras veces que hacemos esto, no se nos vienen a la mente todas estas consideraciones y entonces las tenemos que estar revisando constantemente. Por lo tanto, les sugiero que lo tengan ahí en una manera de resumen, en una hojita, para que tengan rápido acceso a todos estos aspectos y los que faltan, ¿verdad? Me indican, por favor, si ya terminaron de anotar para continuar. Por mi parte ya. Ah, bueno, falta él. Ok, nada más me indican cuando ya terminen para poder continuar, por favor. Por mi parte también, profe. Muy bien, entonces continuamos. Si se fijan, lo que vamos a estar realizando, pues es básicamente observar, ¿verdad? Observar cómo está construida la ecuación que representa un sistema y esa observación pues hace referencia a los términos. Primero es, como lo decía en la diapositiva pasada, es inmediatamente si veo un término con solamente una constante, o sea, un término independiente, pues ya desde ahí el sistema no lineal. Después me tengo que fijar en los coeficientes. ¿En qué parte de los coeficientes? Pues en los términos. ¿En qué parte de los términos? Pues en sus coeficientes, ¿verdad? Que sean constantes. Si son constantes, pues ya hasta ahí vamos bien. ¿Qué otras consideraciones podemos tener en cuenta para determinar si es un sistema lineal y variante en el tiempo? Bueno, pues que los coeficientes de la entrada o la salida no sean funciones explícitas del tiempo, es decir, que no se vale que yo diga t por x de t. Entonces, el coeficiente de x de t, partiendo de la primicia de que x de t es mi función, su coeficiente es t. Entonces, pues eso hace que dependa del tiempo, porque tengo que multiplicarlo por el tiempo. Y el tiempo, pues va a ir cambiando dependiendo en qué espacio o en qué intervalo lo vaya yo a querer conocer. Entonces, si eso pasa en un coeficiente, no es constante y aparte, perdón, no es constante y eso que no sea constante implica que hay una función o algo que aparezca en el tiempo, pues va a hacer que mi ecuación
a lo mejor no deja de ser lineal, pero va a dejar de ser invariante en el tiempo. Es decir, mi sistema se va a hacer variante en el tiempo. Entonces, aquí también hay, digamos, dos términos que normalmente los utilizan, donde típicamente, a mi punto de vista, según alguna bibliografía, pues de lo que se trata es verificar la invarianza en el tiempo, es decir, que no varía con respecto al tiempo, como lo había. Cuando no cumple con la primera y la otra es no invariante. ¿Cuál es la correcta? Pues así que cada quien lo toma como mejor se le acomoda, ¿verdad? Pero a mi punto de vista es invariante porque eso es lo que se busca, verificar que no sea variante, o sea, la invarianza. Y para mi punto de vista, cuando no cumple es no invariante, ¿sale? Normalmente así es como lo voy a estar trabajando yo. Pero si revisan de repente algún documento, están checando algo y ven que dice aquí que es variante, pues prácticamente estamos diciendo que es lo mismo que no invariante, ¿sí? Entonces pueden encontrarse esos dos maneras de representar la no invarianza. Bien, entonces las entradas escaladas en el tiempo también hacen que un sistema sea no invariante, ¿sale? Ahorita puse ahí un ejemplo de nada más de este enunciado, pero ahorita vemos ejemplos en ecuaciones completas que involucren mm, eh, prácticamente todos los aspectos que ejemplo, Y de 2 por T. Estoy haciendo un factor diferente a uno al argumento de la función, ¿verdad? En el caso de la imagen de la señal senoidal que vimos, pues vimos que lo podíamos extender o lo podemos contraer, ¿verdad? Entonces, cuando aparecen en el argumento de la función constantes o algo, ¿sí? Que escala el tiempo, entonces podremos determinar o podremos decir que ese sistema es no invariante. Eso también hace que el sistema sea no invariante. Entonces, cuando ocurre esto, entonces muchas de las herramientas que vamos a ver, pues ya no quedan, ya no se pueden utilizar, ¿verdad? Ya necesitaríamos otro tipo de herramientas matemáticas para trabajar con ese tipo de sistemas. Entonces, para ir aterrizando esto, pues un sistema lineal invariante en el tiempo se describe por medio de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Dicho esto, prácticamente debemos de fijarnos término a término de la ecuación que cumpla con todos estos aspectos que hemos estado viendo. Que si son constantes, pues es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Si son todos constantes, pues es lineal y variante del tiempo. Si los argumentos, perdón, es lineal. Si los argumentos no están escalados en el tiempo, pues ya la hicimos. También eso lo hace invariante en el tiempo, entonces el sistema es LTI. Pero pues debo de ir observando término a término y aquí debo ser insistente. Por muchos términos que contenga el sistema o la ecuación que representa el sistema, con un solo término que no cumpla, todo el sistema incumple. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, profe. No. Bien, me indican por favor si necesitan tiempo para anotar o si ya puedo continuar. Por mi parte ya. Sí, ya. Bien, entonces continuamos. Ejemplo de cómo representaría una ecuación, pues tengo yn de t más an menos 1 yn menos 1 de t más an menos 2 y de n menos 2 de t, etcétera, ¿verdad? Esto va a ser igual al bmx de m de t
Esta t pues, es el argumento del término x a la m, donde pues básicamente el orden de cada uno de los términos, uno va a estar dado por n y otro por m, es decir, vamos a diferenciar el orden tanto de las entradas como salidas, ¿sí? ¿Y por qué se pone y2 o y3 o y4 o y de n menos lo que sea? N es el valor, el orden máximo de la ecuación, ¿verdad? Pues para evitar poner en cada uno de los términos todo esto que aparece acá, es decir, una yn de t. ¿Qué significa? Pues es la derivada n de mi función sobre el diferencial del tiempo, ¿sí? ¿Qué significa si yo pongo y a la 0 o y de t básicamente o x de t? Pues que significa que pues, es la señal propia y de t, ¿verdad? No le aplicamos ninguna derivada, pues a la derivada de orden 0 básicamente. ¿Cómo más lo puedo representar? Pues para y' de t pues, implica que es la primer derivada de la señal, ¿verdad? Y', y' pues es la segunda derivada de la señal. Entonces, para evitar poner estos términos en este tipo de ecuaciones que por sí ya se hacen largas, entonces por eso se pone lo que está al lado izquierdo, ¿verdad? Y1, Y2, Y3, Y0, Y4 o Y', Y', Y'. Ya sabemos que ese coeficiente, pero no ese coeficiente, esa potencia encerrada entre paréntesis, pues significa el orden de la diferencial, ¿verdad? O pues, simplemente con comillas. Aquí, ¿cuál es la desventaja de usar comillas? Que si estamos hablando de la cuarta, quinta derivada, pues cómo le vamos a, imagínense ahí 5 comillas para hacerlo. Normalmente ya cuando son más de 2, pues utilizan el ejemplo de los primeros dos términos que aparecen ahí, ¿verdad? Y elevado a la n, que depende de t. Y pues ya sabemos que representa no una potencia a la cual se deba de elevar la función, sino el orden de la derivada que se le debe de aplicar a ese término, ¿correcto? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Sí, bien. Supone que esto pues nada más es como una, ¿cómo podría decirlo? Como empatar el conocimiento que ya tienen de ecuaciones diferenciales, donde pues, normalmente no lo ven así como está expresado arriba, ¿verdad? Lo ven en términos de la derivada, o si acaso como lo que está aquí, y' y b'. Pero pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora sí, entonces voy a poner algunas ecuaciones y vamos a ir viendo, bueno, ahorita nada más voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para quitarle la respuesta, para ir analizando las ecuaciones e ir viendo según la teoría qué es lo que dice para ver el sistema o la ecuación que representa el sistema que les voy a mostrar es o no lineal y eso, si es o no invariante en el tiempo, ¿sale? Porque déjenme, le quito ahí las respuestas para irlas obteniendo de a poco, de acuerdo a la argumentación que hemos dado ahorita en las diapositivas anteriores. Entonces, déjenme, les voy a dejar de compartir un momento la diapositiva. Déjenme, les quito las respuestas para que lo vayamos haciendo y ya se las vamos poniendo ahí, para que ustedes sepan de dónde salió, porque se las muestro ahorita nada más así. Pues nada más sería como que acto de fe, ¿verdad? Creer que sí son.
Me indican por favor que la puedan estar observando. Sí, se ve perfecto. Ok, entonces tenemos esas 4 ecuaciones. Vamos a estar viendo más, nada más que las vamos a ir aplicando conforme vayamos viendo más, pues más propiedades que hay que observar en las ecuaciones para que o sea, de a poco ir viendo más ejemplos, pues. Entonces, ahorita recordando que lo que queremos observar es que el sistema sea, o la ecuación que representa el sistema, mejor dicho, sea lineal o no lineal, o si es invariante o no invariante en el tiempo. ¿Sale? Entonces, en el primer ejemplo no lo pongo a pantalla completa para escribirle aquí, ¿verdad? Para ahorita que determinamos qué es, irle escribiendo y pues quede ahí para que ustedes vayan tomando nota. Entonces tengo y' de t, que básicamente lo que significa es pues obtener la primera derivada, ¿verdad? El orden 1 de la derivada. Menos 2y de t igual a 4x de t. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que puedo ir observando término a término si cumple o no con los requisitos de ser lineal o no lineal. Es decir, para saber si es un sistema LTI, primero veo si es lineal o no lineal y ya después voy a ver si es invariante en el tiempo o no invariante en el tiempo. La teoría dice que pues básicamente en una ecuación diferencial, si todos los coeficientes, es decir, pues todos en cada uno de los términos, pues los coeficientes en cada uno de los términos son constantes, la ecuación del sistema es lineal. Entonces aquí observamos el coeficiente de la y' de t, pues vale 1, si es una constante. El coeficiente de la y de t es menos 2, es una constante. Y el coeficiente de x de t es constante. Por lo tanto, el sistema es lineal o no lineal. Lineal. El sistema va a ser lineal, ¿sale? Entonces, lineal. Ahora bien, como mencionaba ahí o como mencionábamos, como veíamos, que podríamos verificar la invariancia en el tiempo. Una es que los términos no tengan multiplicando alguna operación explícita del tiempo. Al momento de ser todos constantes, pues no aparece ninguna multiplicación por el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ese aspecto, podríamos decir que es invariante. Además, también nos dicen que debemos de verificar el argumento, ¿verdad? El puro argumento del cada uno de los términos de la ecuación, porque lo que tenemos que verificar es que no estemos haciendo una operación ahí con el tiempo, ¿sí? Por eso les decía que era importante que tuvieran todo esto, ¿verdad? Entonces, no hay ningún escalamiento en el tiempo en ninguno de las eh, de las variables del tiempo ni en ninguno de los términos. En este es t, t, t. Si tuviera en alguno de ellos algo diferente, como 2 por t, pues entonces sí habría problemas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ya no cumpliría. En este caso, no tengo ningún escalamiento en el tiempo en ninguno de los argumentos de cada uno de los términos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es esta ecuación? ¿Invariante o no invariante? Invariante. Cumple por ser invariante, no tiene ninguna multiplicación explícita del tiempo en alguno de los términos, ninguno de los argumentos tiene escalamiento en el tiempo, por lo tanto es invariante. Entonces, pues básicamente ese sistema sí es del tipo LTI, ¿sí? Porque cumple con ser lineal y cumple con ser invariante. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Bien, si nadie dice lo contrario, continuamos al siguiente ejemplo. Tengo y' de t menos 2t por y' de t igual a x de t. ¿Sale? Entonces, primero checamos si es lineal o no lineal. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es lineal o que es no lineal? No lineal porque ya está multiplicando el tiempo. ¿Alguien más? Creo que sí es como dice mi compañero, ¿no? ¿Alguien más? Ya van 2-0. ¿Alguien que diga lo contrario? Yo digo que es lineal. 2-1. ¿Quién más? Bien, bueno, si quieren, para no llegar a 15-15 o 17-17, vamos a revisar. Nada es arbitrario, ¿verdad? No es una adivinanza. Entonces, vamos a, así en el orden de participación, pues me dijeron no lineal. Y la razón era porque ya tenía un coeficiente. En uno de los términos hay un coeficiente que depende del tiempo, pero si eso es cierto, ¿qué es lo que implica una entrada o salida que tiene cosas explícitas del tiempo, que sería este punto? Dice, los coeficientes de la entrada o salida, que son funciones explícitas de t, hacen a un sistema de ecuaciones variantes en el tiempo. O sea, no están hablando de si es lineal o no lineal, sino están hablando de que lo hace no invariante. Entonces, en el caso que tenemos aquí, este término es el que entra en conflicto, ¿verdad? El menos 2t por y de t. Es correcto. Uno de esos términos, su coeficiente, tiene funciones explícitas del tiempo, pero eso lo que lo hace es ser no invariante. No implica que sea lineal o no lineal. Si recordamos, para la parte de lineal, decíamos que los coeficientes deben de ser constantes, ¿sí? Y lo que lo hace no lineal es que nosotros tengamos productos de la entrada o salida en alguno de los términos de la señal. Entonces la pregunta es, ¿alguno de los coeficientes está multiplicando la entrada o la salida en cada uno de ellos? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Mande? Es que no se escuchó bien, se cortó el audio. Digo que si podría repetir otra vez la pregunta. La pregunta es que si alguno de los términos tiene multiplicado parte de la entrada o la salida, así como lo decía aquí. Si hay productos de la entrada a la salida en No, alguno de los términos. no hay Pues productos. no hay, o sea, yo no tengo multiplicada la y' de t por alguna entrada o por alguna otra parte de la salida. El término y' de t, este término tampoco tengo multiplicada la entrada o la salida. Recuerden que la entrada, digamos, entrada o salida se refiere a que es una función, la x de t o la y de t. De hecho, ahorita lo que me estoy acordando o verificando, no sé si se me pasó en alguna diapositiva o solamente se los dije, o si no se los dije, es que significa x de t, y de t. Digo, normalmente es un estándar, se utiliza exactamente lo mismo, pero bueno, lo definimos. Básicamente todo lo que llamamos x de t, déjenme lo pongo aquí.
que lo anoten, lo tengan. Todo lo que tenga que ver con la x de t son términos de la entrada y los y de t, todo lo que tenga que ver con y de t son términos de la salida. Eso se refiere con que depende de la entrada o la, perdón, los términos tienen multiplicando algún otro término de la entrada o la salida. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema, ninguno de los términos tiene multiplicando a otra y de t o a otra x de t, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, lo único que nos faltaría probar es decir, bueno, ¿y si son constantes los coeficientes? Porque si bien no estoy multiplicando o no hay ningún producto en los términos referentes a la entrada o la salida, entonces debo de verificar que sean constantes. En el caso, su coeficiente es 1 si es constante. En el caso del x de t, su coeficiente es 1 si es constante. En el caso de la y' de t, es 2 por t. ¿Será constante? Yo digo que sí es constante porque ocurre en cierto tiempo. Sí, al final de cuentas es la variable dependiente, ¿verdad? O sea, tiene un valor y al multiplicarlo por 2, pues simplemente es 2 veces ese valor. Es una constante, ¿sí? Entonces, es como si tuviera en términos de álgebra A por Y. Pues la constante es la A. La A puede tener diferentes valores, pero son reales, es un escalar. El tiempo es un escalar, es un número real. Entonces, pues a final de cuentas, si multiplico 2 por un número real, pues me va a dar un número, es decir, una constante. Entonces, a final de cuentas, podemos decir que este sistema es lineal. ¿Sí? Hasta ahorita lo que hemos visto es todo en referente a lo que es lineal. Ahora viene la otra parte. ¿Es invariante o es no invariante? Es variante. Ajá, es variante o lo que es lo mismo, no invariante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su coeficiente sí es una constante, pero es un término explícito del tiempo. Entonces, en un momento, el tiempo puede valer cierta cantidad y este coeficiente va a valer 2 veces esa cantidad. Si el siguiente instante de tiempo vale otra cosa, pues este coeficiente va a valer otra cosa, 2 veces esa otra cosa. Entonces, aquí estamos en la parte donde dice que los coeficientes, es esta parte, de la entrada o la salida, que son funciones explícitas de t, hacen a un sistema de ecuaciones variante en el tiempo. Entonces, es lineal y no invariante. También le pueden poner variante, ¿verdad? Pero insisto, como el término del sistema es lineal invariante en el tiempo, entonces yo me acostumbro más a decir que es no invariante, ¿verdad? Pero también se puede decir que es variante. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Sí? No entendí si dijiste no, profe, o yo, profe. Perdón. Dije no, profe. Ah, ok, gracias. Por eso decía que adelante. Bien, entonces continuamos con el que sigue. Tenemos y' de t menos 2 veces y de t
igual a e a la x de t por x de t. Entonces, ahora sí, tenemos que verificar, ya saben, primero si es lineal o no lineal y luego si es invariante o no invariante. De acuerdo a lo que hemos estado revisando, primer aspecto, la linealidad. ¿Creen que sea lineal o no lineal? No lineal. No lineal. No lineal. ¿Cuál sería el motivo de la no linealidad? En que ahora sí está multiplicando otro valor de la entrada. Así es que uno de sus coeficientes, bueno, el coeficiente de y de t, y', pues es un 1, es constante. El coeficiente de y de t es un menos 2, es constante. Pero el coeficiente de x de t, pues ya en ese coeficiente ya tiene un término explícito de la entrada o la salida, que es lo que hablamos acá, ¿verdad? Los términos que contienen productos de la entrada o la salida hacen a un sistema de ecuaciones, pero no hacen a un sistema no lineal. Entonces, aquí lo estoy multiplicando por e a la x de t. Entonces, esa e a la x de t pues, depende de una entrada, la entrada x de t. Entonces, podemos decir que este sistema afirmativamente es no lineal. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué habrá respecto a la invarianza? ¿Será invariante o no invariante? Invariante. ¿Cuál sería el motivo de decir que es invariante? En primero, bueno, x de t no tiene un coeficiente, o sea, dentro del paréntesis. Y la otra sería que no tiene Bueno, una función ahí multiplicada. sí, adelante. Sí, digo. Bueno, Bueno, y lo nada otro más ahí sería el caso de que no- perdón, ese delay. Adelante, ahorita que me indiques cuando termines y yo sigo. Ah, ok, bueno, deje termino. ¿Y por qué? La otra razón es porque no tiene una función de t multiplicando a la entrada o a la salida. Así es, nada más ahí un detalle, me imagino que nada más es por la terminología. Eh, los, los argumentos de cada uno de los términos sí tienen coeficientes, ¿eh? Porque me decías que era porque no tenían coeficientes. Sí tienen coeficientes. La T tiene un coeficiente de 1, la T tiene un coeficiente de 1 y la T tiene un coeficiente de 1. Lo correcto es decir que no tiene un coeficiente diferente de 1 o simplemente decir que no hay una expansión en el tiempo. ¿Sale? O Ah, sea, ok. sí te entendí ese aspecto, Ok. pero te digo, nada más es el término correcto. ¿Sí? Muy Ok. bien. Y en esta tiene razón, no hay que confundir que ese término depende de entradas o salidas, en este caso la entrada, no hay que confundirlo con que sea una función explícita del tiempo. Aquí no está dependiendo del tiempo, depende de la entrada. ¿Sale? Entonces, esta parte, ¿dónde? Aquí está, los coeficientes de la entrada o salida, que son funciones explícitas del tiempo. Ahí no es función explícita del tiempo, es una función o un coeficiente que depende de la entrada, ¿sí? No depende del tiempo, ¿de acuerdo? Obviamente la entrada depende del tiempo, pero estrictamente hablando, como lo plantean, este coeficiente no depende del tiempo, o sea, no hay algo que multiplique, divide, eleve una potencia el tiempo, ¿sí? O sea, no se mete con el tiempo, está con el valor que tiene la entrada. Por lo tanto, tanto los coeficientes de los argumentos son todos 1, es decir, no hay ningún escalamiento en el tiempo, como que cada uno de sus coeficientes de cada término no tiene de multiplicaciones o cualquier operación exista con el tiempo, ¿sale? Entonces, efectivamente se dice que es no lineal
invariante. ¿Alguna duda o preguntas ahí? Bien, entonces continuamos. Tenemos y' de t menos 4y de t por 2, perdón, por y de 2t igual a x de t. Primero, la linealidad. ¿Será lineal o no lineal y por qué? Es no lineal, ya que tiene un producto de funciones en la entrada. Así es, como, ven, siguiendo la manera correcta de escribir un término en términos algebraicos, pues lo que está más a la derecha es mi función o mi variable, ¿verdad? Entonces, todo lo que está a la izquierda de mi función o variable, en este caso es el 4y de t, este es el coeficiente de este término. Por lo tanto, ese coeficiente sí tiene una multiplicación por un término, perdón, una multiplicación por un valor de la salida en este caso. Y es lo que nos dice la parte de la linealidad, ¿verdad? Nos dice, los términos que contienen productos de la entrada o la salida, aquí estoy multiplicando la salida, digamos, en otro tiempo, por el término de la propia salida, eso hace que sean no lineales. Entonces, como estoy multiplicando y de t por y de 2t, pues entonces ya el término se hace. Y si un término se hace no lineal, todo el sistema es no lineal. Ahora bien, ¿qué hay respecto a la invarianza? Ya vimos ahorita que pues un término es y' de t, ¿verdad? La función que tiene. El otro es el y de 2t con su respectivo coeficiente que depende de la salida. Y el otro es x de t. ¿Sale? Entonces, ¿qué creen que sea? ¿Invariante o no invariante? No invariante por el 2t. Bueno, porque Ajá, es diferente de un. así es no invariante. No invarianza no lo hace esto, ¿eh? Que muchas veces es donde nos confundimos entre argumento y coeficiente o término. Entonces, lo que lo hace no invariante es esto, el escalamiento en el tiempo de uno de los argumentos de los coeficientes y perdón, de uno de los argumentos de cada uno de los términos. Este 2t es el que provoca la no invarianza. Entonces, este es no invariante. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Ok, entonces, insisto, voy a continuar con otras cosas que tenemos que ver acerca de las ecuaciones para que se van acostumbrando. Y después vemos una ecuación o varios ejemplos donde digamos es lineal o lineal, es invariante, no invariante, es estático, no es estático, es causal, no es causal, es dinámico, etcétera, ¿no? Faltan varias cosas por ver, entonces vamos a seguir viendo ejemplos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí voy a poner la presentación a pantalla completa, ahorita ya no voy a escribir y continuamos. O si alguien me dice que está anotando, me lo indica para esperarme, si no ya para continuar, por favor.
Creo que ya, profe. Bien, entonces continuamos. Tendríamos que también podemos observar otro tipo de cosas ahí en un sistema pues, tanto analógico como discreto, ¿eh? Entonces, ahorita lo estamos viendo propiamente para sistemas analógicos. Otra cosa que podemos ver es si los sistemas son causales o la contraparte es no causal y la parte de que sea dinámico o no dinámico, que a eso sí se le conoce más comúnmente como estático, es decir, causal o no causal. Y en la otra parte sería, ¿es dinámico o es estático? Vamos a ver cómo se hace o cómo se verifica esta parte en la misma ecuación. Entonces dice, en un sistema causal, o sea, cuando cumple con esa peculiaridad, es que la respuesta presente no depende de valores futuros de la entrada. Entonces, ahorita lo vemos representado ya como una ecuación para que se entienda. Es decir, yo no puedo decir que mi sistema es causal si la salida del sistema depende de una entrada que todavía no llega. En términos prácticos así sería. Entonces, ¿cómo voy a calcularla si esa entrada todavía no llega? O sea, falta cierto tiempo para que llegue la entrada. Es decir, pues la vamos a reconocer por un desplazamiento en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si eso está desplazado, posterior a cuando necesito el cálculo de la salida, pues entonces cumple con no ser caudal. Nada más ojo aquí, porque dice solamente de valores futuros de la entrada, ¿sí? No necesariamente tienen que ser de la salida. O sea, aquí estamos hablando específicamente que no dependa de entradas que aún no llegan o que aún no conozco, ¿sale? Entonces, si eso pasa, el sistema sería no causal, ¿verdad? Entonces, es causal cuando no depende de valores futuros de la entrada. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema no puede anticipar. Ahí es no puede, ¿eh? No es no puedo. Déjenme de una vez corrijo. El sistema no puede anticipar entradas futuras para generar o alterar la respuesta presente. Entonces, esa es, pues, más bien es lo mismo a lo que yo hacía referencia. O sea, no puede ser que el cálculo de cómo se comporta el sistema dependa de entradas que todavía no llegan o que todavía ni conozco. Entonces, eso no es posible en los sistemas causales, que básicamente, pues todos los sistemas que podemos hacer un modelado, etcétera, pues los conocemos como causales, ¿verdad? Todo únicamente dependen de la entrada que le llega para poder determinar cómo se comporta. Ninguno de los que van a analizar a nivel licenciatura va a depender de entradas que todavía no llegan. Entonces, a eso se refiere con ser causal, ¿sí? Entonces, aparte dice, a los sistemas cuya respuesta presente es afectada por entradas futuras, se les conoce como no causales o anticausales. Normalmente se le pone no causales, ¿verdad? Porque digamos que el término que se busca es la causalidad, que básicamente es lo mismo que está puesto en el primer ejercicio, dicho de otra manera. Entonces, si mi sistema o el cálculo de la señal de salida o de la respuesta del sistema depende de una entrada futura, pues entonces es no causal, ¿verdad? Si no depende de entradas futuras, entonces es causal, simplemente. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Obviamente después que veamos el cómo determinar si es dinámico o estático, vemos ejercicios para determinar estas dos características en alguna ecuación de sistema, ¿no? Para ver más ejemplos.
Si no hay dudas o preguntas, me indican por favor si ya anotaron para poder continuar. Yo digo que ya podemos continuar. Bien, entonces ahora vamos a ver pues la parte que corresponde a ver eso de que si las entradas, bueno, aquí recuerden que solamente estamos hablando de entradas futuras. Si depende de entradas futuras, es no causal. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si es estático o dinámico? Entonces, en una ecuación diferencial que describe un sistema no causal, si los términos de la salida tienen un argumento de la forma y de t y un término de la entrada x de t más alfa, donde alfa tiene que ser mayor a cero, es decir, estamos adelantando la señal, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir que perdón, sí, que le estamos adelantando la señal? Pues que esa entrada todavía no está presente y por lo tanto no puedo calcular a lo mejor la salida del sistema, y eso es precisamente lo que hace esa no causalidad. Aquí simplemente nos dicen cómo identificarlo. Pues vamos a verificar, perdón, simplemente lo estamos verificando con el desplazamiento que tiene. Si tiene un más, quiere decir que la señal está en adelanto, ya habíamos visto esa parte, y si está adelantada con respecto a la entrada, perdón, con respecto a la salida, entonces es no causal. Esto es nada más para reafirmar los párrafos anteriores, pero viendo ya de manera explícita, pues cómo lo encontraríamos en un término, ¿verdad? ¿Sale? Ahora bien, la parte del sistema dinámico, que también se le conoce que es un sistema con memoria, ¿sale? Es más, bueno, es más común escuchar como sistema dinámico, pero también se los pongo porque de repente se utiliza un sistema con memoria. Entonces, ¿qué debemos de verificar para saber si un sistema es dinámico o con memoria? Pues que la respuesta presente, o sea, la y de t menos alfa o y de t más alfa, la más presente o la más actual que se pueda, depende solamente de entradas presentes y pasadas, porque además, si depende de entradas futuras, pues ya sabemos que además va a ser no causal, ¿verdad? Entonces, para que sea dinámico, el sistema va a depender en cuanto a las entradas, solamente de entradas presentes o pasadas. ¿Cómo podría identificar en el término? Pues que depende solamente en el argumento de t o de t menos alfa, es decir, es un retraso en la señal, ¿verdad? O sea, muestras o datos que ya pasaron. Entonces, así es como lo vamos a identificar. Nos dice, los sistemas que solo dependen del valor instantáneo de la entrada y no dependen de valores pasados ni futuros, se le llama instantáneos sin memoria o estáticos. ¿Sale? Entonces, tienen que ver las dos, por eso vienen aquí en conjunto, ¿verdad? Para que no tengamos que ver por separado si es causal o no causal, dinámico o estático. Entonces, si no depende de entradas futuras, es causal. Así de fácil, ¿no? Ahora bien, si depende de entradas presentes y pasadas, entonces es dinámico. Pero si no depende ni de entradas pasadas ni futuras, el sistema es estático o también se le puede llamar instantáneo o también se le puede llamar sin memoria. Es decir, los ejemplos que vimos con anterioridad, pues básicamente todos eran estáticos, ¿sale? Porque no dependían de una entrada, o sea, no tenían un adelanto o un atraso en alguno de los términos de la entrada. Entonces serían todos estáticos. También podríamos decirlo que son causales porque no dependen de entradas futuras, ¿sí? Entonces, así es como tenemos que ir haciendo el análisis ya de las ecuaciones. Ahorita les muestro con algunos términos lo que indican estos párrafos, ¿verdad? Y posteriormente, pues veríamos los ejemplos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe.
Bien, entonces continuamos. Por eso dice aquí, en resumen, ¿qué vamos a identificar? Bueno, pues vamos a revisar que, permítame, vamos a revisar que es causal si la salida y de t no depende de entradas futuras. ¿Cómo voy a verificar entradas futuras? Bueno, un ejemplo sería x de t más 1, x de t más 2, x de t más 3.3 o lo que quieran, ¿verdad? El chiste es que ese desplazamiento o ese adelanto sea obviamente mayor a 0, ¿sí? Entonces, cualquier término que veamos que en la salida depende de entradas futuras, pues en inmediato decimos que el sistema es no causal. Si no depende de estos términos, entonces el sistema es causal. Cuando es estático, si la salida YT0, o sea, la salida más actual que tengamos, solo, o instantáneo, o sea, en el tiempo igual a 0, perdón, solo depende del valor de la entrada X de T0. O sea, solamente del valor instantáneo, entonces el sistema es estático. Es dinámico si está presente el almacenamiento de energía y también Y de tero depende de su propia historia pasada, es decir, depende de señales de la entrada que sean con desplazamiento, desplazamiento negativo, ahora es decir, un atraso en la señal. Es decir, cómo se estuvo comportando el sistema o la señal un tiempo previo, ¿verdad? Obviamente antes del 0 pues debe de valer 0, ¿verdad? Para que si no, estamos hablando de que no cumple con ser sistema LTI, ¿verdad? Entonces es causal, perdón, es no causal si los términos de la salida tienen la forma Y de T y cualquier término contiene X de T más alfa, lo que viene básicamente aquí en el primer punto, pero al revés, ¿verdad? ¿Qué indica cuando es causal y qué indica cuando es no causal? Pues básicamente es lo mismo. Es estático si no hay es decir, no entradas ni pasadas ni futuras. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Yo pregunto, dijo que era instantáneo. ¿Mande? ¿Cuándo dijo que era instantáneo? De la Cuando es entrada? estático. Ah, sí, pero es un ejemplo de cómo sería instantáneo. Pues Y de T igual a X de T. Ah, ok. Así de fácil, o sea, ni las entradas, ni hay entradas pasadas, ni hay entradas futuras, simplemente están en el mismo tiempo en el que me piden la salida. Que esa parte es la que estaba acá. De la entrada no depende de valores pasados y futuros de la entrada. O sea, no tengo términos que tengan en el argumento T menos alfa o T más alfa con respecto a la salida, ¿verdad? No sé si era esa parte la que decían. Sí, era eso, profe. Creo que había alguien más. Al principio oí dos voces, dos micrófonos abiertos. No sé si uno indicando que sí y el otro que no. Pues creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a los ejemplos. Igual, déjenme les quito un momento la presentación para quitar los resultados y irlos sacando de manera con estos argumentos que les presento, ¿sí? Y no nada más aparezcan ahí como que es magia el que sean de un tipo o de otro, ¿no? Déjenme un momentito mientras los borro y ahorita les vuelvo a compartir la pantalla.
Bien, se los volví a compartir. Ya le quité, digamos, el resultado del análisis. ¿Me indican, por favor, que lo están viendo? Sí se ve. Sí, profe, se ve. Ok, entonces empiezo desde el ejemplo más simple para que se entienda eso del pasadas, futuras, presentes, tanto salidas como entradas. Entonces, si una señal no está ni adelantada ni atrasada, entonces es una señal presente, o sea, en el tiempo actual. Puede ser la entrada o puede ser la salida. Si tiene t menos algo, entonces es una señal que es una señal en retraso, ya lo habíamos visto. Entonces se dice que es una entrada pasada o salida pasada. Si alguna de las dos tiene un t más alfa, entonces es una señal en adelanto, que también ya lo habíamos visto. Por lo tanto, pues decimos que es una entrada o una salida futura. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces la ecuación más sencilla que pueda existir, pues es la primera. Obviamente empiezo desde ahí para de a poco ir metiendo más cosas ahí a la ecuación y que puedan ver o identificar claramente si eso no es estática, si es causal o no causal, ¿verdad? Entonces, y de t igual a x de t. ¿Qué podemos decir de la causalidad? La causalidad, recordando, ¿dónde lo dejé? Hasta acá arriba. Dice, la respuesta presente no depende de valores futuros de la entrada. Entonces, ¿cuál es la respuesta presente? Y de t. ¿En cuál tiempo es? En t. Entonces, siempre debo verificar en qué tiempo estoy calculando la salida. ¿Sí? Entonces, ahora verifico en la entrada que ningún término de la entrada tenga en el argumento un desplazamiento positivo, es decir, una entrada futura. En este caso, ¿tendrá un desplazamiento un t más alfa? No, profe. No tiene, depende solamente de la entrada en el tiempo t, igualito al argumento de la salida. Entonces, ahí nosotros decimos que el sistema es causal. ¿Sale? ¿Y qué podríamos hablar acerca si es dinámico o estático? La primicia es estático si no depende de entradas ni pasadas ni futuras. ¿Sale? Que es lo que tenemos aquí. Los sistemas que dependen solamente de valores en el tiempo en que la quiero, no depende de valores pasados o futuros, se les llama instantáneos, sin memoria o estáticos. En el caso de esta ecuación, ya vimos que no depende de entradas futuras. Entonces, también vemos que no depende de entradas pasadas. Por lo tanto, el sistema es estático o dinámico. Estático, ¿no? Estático. Entonces, a eso se refiere con estar verificando si tiene o no entradas presentes o pasadas o futuras. ¿Sí? Obviamente aquí también podemos incluso estar checando si es lineal o no lineal. En este caso, pues es lineal, tiene puros coeficientes iguales a 1, pues es lineal. ¿Es invariante en el tiempo? Sí, también es invariante en el tiempo, porque no tengo términos que multipliquen en su coeficiente cosas explícitas de t, ni tampoco tengo desplazamiento, perdón, no desplazamiento, sino escalamiento en algún argumento del tiempo. Entonces, además de decir que es causal y estático, un sistema de este tipo también es lineal e invariante. ¿Sale? O sea, podemos ir sacando ya todo lo que corresponde a todos estos puntos. En este caso, pues son ejemplos específicamente para ver si es estático o dinámico, si es causal o no causal, pero también podemos ir viendo la parte del lineal o no lineal,
y etcétera, ¿no? Bien, en el segundo dice y de t igual a x de t más 3x de t más 2. Primero, ¿causal o no causal? ¿Ustedes qué opinan de acuerdo a los argumentos que vimos? Pues no causal, profe, ¿no? ¿Es pregunta o respuesta? Respuesta a la afirmación. No causal. Ok, es no causal. ¿Por qué será no causal? Bueno, tiene dos de entradas futuras. Así es, Entonces, como la entrada más actual que tengo es en el tiempo t, verifico en la entrada y en la entrada tengo una señal o un término que depende del tiempo t más 2, es decir, está adelantada con respecto al tiempo donde quiero calcular mi señal de salida. Entonces depende de valores futuros de la entrada. Por lo tanto es no causal, afirmativamente. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Es estático o dinámico? ¿Dinámico? Es dinámico porque ya habíamos visto que depende de entradas futuras y para ser dinámico sabemos que podemos verificarlo si sus entradas dependen de ya sea, aquí están, de entradas, no, estaba acá, perdón, presentes o futuras, ¿verdad? Los sistemas que solo dependen del valor instantáneo, pues son estáticos. Los que sí dependen de valores pasados o futuros, pues son dinámicos, ¿verdad? Aquí está, en un sistema dinámico, la respuesta presente depende de entradas presentes y pasadas, ¿sí? Entonces, podemos decir que el sistema es dinámico. Déjenme regreso acá para anotarle. Entonces, este tipo de ecuación sería no causal, dinámico. ¿Sale? ¿Podemos decir que es lineal? Sí, porque los coeficientes todos son constantes. ¿Podemos decir que es invariante en el tiempo? Sí, porque ningún coeficiente depende de una operación explícita del tiempo y ningún argumento tiene escalamiento del tiempo, ¿verdad? Tiene desplazamiento, pero no tiene escalamiento. Entonces, sería no causal, dinámico, lineal e invariante en el tiempo, ¿sí? Entonces, podemos ir checando en cualquier ecuación todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, continuamos con el ejemplo 3. Tenemos y de t menos 1 más y de t igual a 2x de t menos 1 más 3x de t menos 1. Entonces, primero veríamos si es causal o no causal. ¿Ustedes qué opinan? Es no causal. ¿Alguien más? Según yo es causal. 1, 1. ¿Alguien más? 2, 1. Bien, ya se puso disparejo. Vamos a verlo. Causal. Y bueno, ya van 2, 2. Bien, vamos a revisarlo. Antes de nada más decirles si es o no es. Vean. Primero que nada, para la causalidad solamente tengo que revisar los términos de las entradas, ¿verdad? Pero lo que me dicen los argumentos para revisar si es causal o no causal es que dice que no dependen de entradas pasadas o futuras para calcular las salidas. Entonces, la salida, fíjense que no solamente se compone de y de t, sino se compone de dos términos, y de t y y de t menos 1, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar observando
o debo de observar mis entradas de qué dependen. Es decir, si yo tengo un término en la salida que es y de t, pues acá también tengo un término en t. Si mi salida depende de un término de t-1, también tengo una entrada t-1. Es decir, en resumen, es causal. ¿Por qué? Porque no dependo de nada con respecto a lo que necesito para la salida. Si yo no tuviera el término y de t, entonces, pues ahí sí a lo mejor sería no causal, ¿verdad? Pero aquí el detalle está aquí en que también necesito una salida pasada. Por lo tanto, no es que necesite una entrada pasada. O sea, con respecto a la entrada, ¿verdad? O sea, la salida con respecto a la entrada. No sé si me explique. O sea, si para la salida necesito la actual más la pasada, y si para la entrada tengo los términos actual y la pasada que necesito para la salida, entonces no estoy dependiendo de entradas futuras, ¿verdad? Que a final de cuentas es lo que buscamos. El sistema es causal si la respuesta presente, la respuesta que está presente se compone de dos términos, de la respuesta actual y una respuesta anterior, ¿sale? Entonces ahí es donde dice la respuesta presente no depende de valores futuros. No estoy dependiendo de ningún valor futuro de la entrada, ¿verdad? Todo es de un término pasado porque pues necesito un término pasado de la salida. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún término futuro. No hay ningún desplazamiento a más alfa, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema es causal. ¿Sale? Entonces, esa es la argumentación para decir que el sistema es causal. ¿Sí? De los que dijeron que era no causal, ¿alguna duda o pregunta? Profe, bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí. También ya ve que los no causales es alfa mayor a 0. Para el causal podemos utilizar el que alfa es menor a 0. No, pero acuérdate que es respecto a la salida presente, o sea, a la respuesta presente. Entonces, o sea, no podemos, ¿cómo les diré? ¿Cuál sería el término correcto para no hacer una confusión? O sea, no podemos asumir lo contrario a lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, si la premisa es que no depende de valores futuros de la entrada, pues entonces el sistema es no causal, ¿sí? Entonces, de ahí podemos empezar a determinarlo, ¿no? Entonces, si la salida o la respuesta sí es afectada por entradas futuras, entonces sí sería no causal, ¿sale? O sea, nos vamos a partir de esa parte. Entonces, no tenemos ningún argumento con una señal de entrada en adelanto. No sé si a esto era lo que te referías. Sí, pero sí, básicamente, ya ¿Sí? me quedó claro. Sí, entonces como no dependemos de ninguna entrada que esté en adelanto con respecto a la respuesta del sistema, entonces decimos que el sistema es causal, ¿sale? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Bien, ahora, ¿qué podemos decir si es estático o dinámico? ¿Alguien que quiera decirlo ya para terminar con el ejercicio y con la clase del día de hoy? Es estático, ¿no? ¿Alguien Yo más? digo que es dinámico, bueno, porque lo que estaba revisando ahorita en mis notas dice que depende de respuestas pasadas y presentes. Ok, ahorita lo reviso. Vamos 1-1. ¿Quién más? Perdón. Yo digo que dinámico. Yo también digo que dinámico.
Ok, entonces vamos a revisar los argumentos para saber si uno u otro tiene la razón, ¿verdad? Entonces, otra vez dice, la salida presente o la respuesta del sistema presente no debe de depender de entradas pasadas o futuras para ser estático. Si depende de entradas pasadas o futuras, entonces es dinámico. Básicamente es lo que dice. ¿Sale? Entonces, en este caso, otra vez, la respuesta presente o la salida del sistema depende de dos términos, de la salida actual y de la salida pasada. ¿Sí? Entonces, con los términos que tengo en la entrada, ¿hay algún argumento que esté más atrasado, o sea, que dependa sí, que esté más atrasado que la salida más atrasada? No, ¿verdad? De los términos de la entrada con respecto a los de la señal de salida, ¿hay alguna entrada que esté adelantada con respecto a los de la salida? No. No. Entonces, como o sea, sí tenemos una entrada pasada, pero también la salida depende, también tenemos una salida que depende de la pasada, ¿sí? Un término en la salida. Entonces, en realidad, esta entrada no está atrasada con respecto a lo que necesito en la entrada presente o en la entrada actual, ¿sí? Entonces, el sistema sería estático. Digamos que en términos prácticos, sin como parte de, si nosotros checamos término a término, pues podemos verificar que un término está atrasado el mismo tiempo que la entrada, un término en la salida está al mismo tiempo que la entrada, por lo tanto, no, las entradas no están adelantadas con respecto a la señal de salida, ni están atrasadas. Por lo tanto, el sistema se vuelve estático. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, de hecho ya hasta nos pasamos 2 horas, no sé si tengan que conectarse a otra sesión. Nos vemos la próxima semana. Recuerden ya tener abierto su MATLAB. Y las 3 sesiones de la siguiente semana vamos a hacerlo con el software. Les dejo de favor que ustedes traten de decidir si son causales o no causales, estáticos o dinámicos. Y cuando volvamos a esta parte después del software, lo revisamos así como hasta ahorita para que ustedes vean si tuvieron o no la razón en cuanto a lo que decidieron. ¿Sale? Sí, maestro. Ok, entonces De acuerdo. dejo de compartir y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Nos Nos vemos. vemos, buen maestro. fin. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego igualmente. Buen día. Buen fin de semana.